y darle las excusas que se merecen por las limitaciones técnicas. Pues vamos a ir bastante rápido para ganar el tiempo que habíamos perdido. Primero, pues que no tengo ningún conflicto de intereses. Segundo, agradecer por la invitación a presentar este seminario. Tercero, por darle las gracias ayer a la cadena Caracol estos días que retransmitió este programa que fue muy exitoso, el caso del fetus in fetus, y gracias a todas las personas que nos han apoyado a las redes sociales. Gracias también a los periódicos del mundo, al New York Times, a la BBC de Londres, que retransmitieron este caso que fue de un gran interés. Nos encontramos ante uno de los retos más grandes que ha afrontado la humanidad en la historia reciente y pues la causa es nuevamente una enfermedad viral emergente, un coronavirus. Aunque estos coronavirus no son nuevos, ya desde el año 2003 había coronavirus que se habían tornado agresivos para el ser humano, porque en general son coronavirus que producen resfriados sin mayor problema. Pero ese primer coronavirus que se tornó más virulento, el SARS del 2003, ocasionó 8.093 casos y 794 fallecidos. Tenía un 10% aproximadamente de mortalidad. Luego en el 2012 en Arabia vino el MERS y se presentaron 2.494 casos con 858 fallecimientos y tenía una virulencia mayor porque alcanzaba una tasa de mortalidad del 35%. Ahora nos preguntamos, si estas enfermedades eran por coronavirus, ¿por qué los números quedaron tan pequeños comparados con los que tenemos hoy en día? Vamos a tratar de resolver esa pregunta a lo largo de la conferencia. Sin embargo, las enfermedades virales emergentes no son nuevas. Nos visitan de generación, de década en década. Tuve la oportunidad cuando era estudiante de entrar a la habitación de un paciente que me decían que tenía que entrar con cuidado a hacer la historia clínica porque el paciente tenía una enfermedad muy extraña que le causaba un trastorno en la inmunidad y moría de diarrea o de una neumonía por un parásito llamado Pneumocystis carini, y esta fue el inicio de lo que se llamó el VIH-Sida. Luego, cuando era médico interno, el siglo pasado, claro, hubo una epidemia de dengue hemorrágico que golpeó Colombia, especialmente en Santander, y el 10º piso del Hospital González Valencia, mi alma mater, se transformó en un piso de dengue. Se sacaron todos los pacientes de medicina interna para otros pisos y se creó la unidad de dengue, donde entrábamos, claro, con un susto que nos picara algún mosquito. Después vino pues el SARS, que ya hemos mezclado, luego el H1N1, el MERS, el ébola, y más recientemente pues tuvimos el ataque del Zika. En este ataque del Zika, bueno, este virus que nos afectó muchísimo, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que produce microcefalia, que se transmitía por vía sexual, unas cosas muy inusuales que aprendía. Y bueno, pudimos aportar al conocimiento científico algunas de estas publicaciones en el American Journal, donde hicimos un reporte de 13 casos, y esta fue la portada del American Journal del mes de abril del 2018, donde un caso aquí, Barranquilla, ocupó la portada. También nos publicaron esta serie de casos en el Obstetric Gynecology y en el JAMA, esto de afección oftalmológica. Nos dejó muchas enseñanzas. ¿Y por qué la situación a nivel global es tan crítica? Bueno, ya todos estamos familiarizados con el RO, con el número reproductivo básico, y es que la transmisión de persona a persona hace que si este número es mayor de 1, la epidemia vaya creciendo de una manera exponencial por la posibilidad de transmisión de persona a persona. La situación que sucede es que si esto ocurre de manera incontrolada y no se toma ningún tipo de medidas, pues hay un colapso del sistema de salud y la capacidad de respuesta de las clínicas y hospitales se ve sobrepasada por el número de pacientes que están pidiendo servicios. Esto es una imagen de hace muchos años de la gripe española. Y esto hace 18 días en el mundo, 2 millones de casos y 119.000 muertes. Si lo miramos hoy, son 3 millones de casos, 215.000 muertes. Y podemos darnos cuenta que el cambio ha sido de 1 millón de confirmados y de 200.000 muertos. Esto, más o menos, si lo hacemos en matemáticas, da 5.500 muertes diarias y 55.000 contagios. No recuerdo exactamente cuánta gente murió en las Torres Gemelas, pero algo así como 4.000. Entonces, podríamos decir que tenemos una torre gemela por día, desde hace 18 días por lo menos. En Colombia, pues las cosas están de esta manera. Las medidas que se tomaron de aislamiento con los efectos económicos tan fuertes que se han dado, tenemos que hay 5.597 confirmados y 253 muertes. Da la impresión cuando tú miras la gráfica de que se estuviera
frenando este ascenso brusco y estuviéramos entrando ya en una meseta. Entonces, ¿a qué se deben estos escenarios? Estos escenarios se deben básicamente a la interrelación entre diferentes factores. Primero, el número de pruebas que se haga, la capacidad de detectar a los enfermos y aislarlos. Esto contrasta con la posibilidad de colapsar el sistema y la necesidad de recluir a la gente. Por otro lado, tenemos la tasa de mortalidad. Entonces, dependiendo de qué tan bien o mal lo haga un país, pues tenemos diferentes escenarios. Tal vez los mejores países que lo han hecho son los países asiáticos y en Latinoamérica, Chile, y los que peor lo han hecho, evidentemente, pues tenemos los países europeos que tienen unas tasas de mortalidad altísimas. Nosotros estaríamos por aquí tal vez como entre estos y estos. No lo hacemos tan bien como en Singapur y Corea, no tenemos la cantidad de pruebas de detección, pero estaremos más o menos en este sitio. La pregunta que nos hacemos hoy es ¿para dónde vamos? Y esta gráfica me parece muy interesante, y es que estamos subiendo apenas la cresta de la primera ola, iremos por aquí, no hemos llegado a este punto, lo sabremos cuando empecemos a disminuir el número de contactos y de muertes, pero es muy probable que ocurra una segunda y una tercera ola, cuando se empiece a salir la gente nuevamente a las calles y rompamos el aislamiento social, por lo menos paulatinamente, que se necesita para activar la economía, porque si no los muertos van a ser mucho más por hambre que por el virus. Y este es el impacto tan grande que tenemos social, económico y de salud mental. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente parece que la tasa de mortalidad acompaña a los hombres, especialmente si son obesos, hipertensos, diabéticos, y protege a los niños. ¿Y qué pasa con las embarazadas? Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. Este artículo que salió hoy, está publicado hoy para publicación, muestra 9 casos de morbilidad extrema en las maternas y muestra 7 muertes maternas. Estos son muertes maternas y estos son todos los tratamientos que recibieron desde día 1 post-admisión. Esta paciente falleció a los 5 días, esta a los 6 días, esta a los 7 días, esta a los 10 días, esta a los 18 días y esta falleció y dejó de luchar a los 22 días. Entonces, esto... Doctor Parra, disculpe, ¿Aló? creo que la presentación no se está viendo. Quedamos hasta la diapositiva donde salía las estadísticas de Colombia. Ok, me devuelvo hasta acá. Ya se ve la presentación. Yo no he leído nada. Miremos qué sucede. ¿Se está viendo la diapositiva? No, no, quedó congelada en la de Colombia. Si podemos Me salgo. darle sí e intentar nuevamente, por favor. Doctor Parra. Bueno, vamos a esperar unos minutos, por favor, mientras reconectamos con el doctor Parra.
Aló, Hola, aló. Doc. Ok, estamos compartiendo pantalla. Ya le confirmo si aparece. Aquí habíamos quedado. Esta. Por favor, para darle a compartir, todavía no estamos visualizando la pantalla. Listo, perfecto. Sí, en esa habíamos quedado. ¿Ahora sí se ve? Sí, vamos a ponerlo para presentación en grande. Sí, está en grande. Ya está en grande. Listo, perfecto. Podemos entonces continuar. Ok, estábamos viendo entonces que la progresión en Colombia se estaba estabilizando. ¿Se ve la diapositiva? ¿Ha cambiado? Y estamos hablando de los escenarios posibles. ¿Me puedes Sí, confirmar si se ve la diapositiva? sí, correcto. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, pues en esos escenarios posibles, lo que tenemos es que dependiendo de la tasa de detección, podemos detectar y aislar a las personas o vamos a necesitar dejar las personas en confinamiento. Esto colapsa el sistema y aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, entre los países que lo han hecho mejor, pues está Corea, Singapur y Chile en Latinoamérica, y los que han hecho mal, los países de Europa. Nosotros estaríamos por aquí, en la mitad. Estábamos hablando, ¿se está viendo la presentación? Está llorando un niño por allá. Sí, sí, Ok, señor. ¿Puedo pedirle, por favor, a los que cierren sus micrófonos para que no haya interrupciones en la presentación, por favor? Doc, sí, se puede visualizar la pantalla. podemos apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces lo que vemos es unas olas, estamos nosotros llegando tal vez a la cresta de la primera ola y puede venir una segunda ola o tercera ola con un impacto social, económico y mental bastante profundo. Y los factores de riesgo que vemos pues son ser hombre, hipertenso, diabético y la edad. Evidentemente los niños tienen tasas menores de mortalidad. ¿Y el embarazo? ¿Qué sucede con el embarazo? Pues hasta el día de hoy pensábamos que el embarazo no era una condición que produjera un mayor riesgo de mortalidad de acuerdo a los estudios en China. El problema de los estudios en China es que están sujetos a cierta controversia porque apareció 1 millón de muertos de un día para otro, lo cual es de 1.000 muertos de un día para otro. O sea, es un poco extraño estos estudios en China. Pero este estudio que sale publicado hoy en el American Journal da cuenta de 7 muertes maternas en 9 pacientes críticamente enfermas. Aquí están los días de hospitalización al cual hubo el fallecimiento, ocurrió el fallecimiento de la materna, a los 4 días, a los 6 días, a los 7 días, a los 8 días, a los 10 días, a los 18 días y a los 22 días. Todas estas fueron maternas que ingresaron por cuadros de tos, fiebre, y estos cuadros de tos, fiebre fueron progresando a falla respiratoria y finalmente ingreso a unidad de cuidado intensivo, todo el manejo intervencionista de cuidado crítico y la muerte materna. Lo más interesante de estas pacientes que fallecieron es que se hizo un seguimiento de los contactos, en este caso 2 hijos, la mamá, eh, el padre, el esposo. Ninguno de estos pacientes, de estos familiares de contactos tuvo complicaciones, excepto las maternas. Luego, a partir de este estudio, se cuestiona un poco si realmente, al igual que ha pasado en el SARS-1 y en el MERS y en el H1N1, las maternas realmente tienen una susceptibilidad mayor por sus adaptaciones fisiológicas. Este estudio es muy interesante, como te digo, pues acabo de salir el día de hoy. Está escrito, la autora senior es la doctora Jestri Agar, con ella escribimos algunos de los artículos que presentamos al principio sobre Zika y embarazo. Hablando un poco más del cuadro clínico, pues el cuadro clínico es variable. En general, lo que más predomina es la fiebre. Se puede acompañar de tos y a medida que va avanzando, disnea, fatiga, mialgias, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea. Y este espectro variable puede progresar a una neumonía, lo cual necesita manejo intrahospitalario, una neumonía severa con síndrome de dificultad respiratoria que necesita ventilación mecánica, puede llegar al shock séptico, la sepsis y la muerte.
Decíamos al principio de la presentación que queríamos entender un poco por qué ocurría algo diferente con esta epidemia, con las epidemias de los coronavirus virulentos anteriores. Si una de ellas terminó con 8.000 casos, la otra terminó con 2.500 casos y estaba con 3 millones, tiene que haber una diferencia entre los virus. Cuando se han analizado en laboratorio, el SARS-1 y el SARS-CoV-2 tienen unas características de permanencia en el aire, de permanencia en el plástico, en el tejido, muy similares. Lo que más permanece es en el plástico hasta 72 horas y en el aire puede tener una concentración suficiente para causar infección 30 minutos, una hora. La situación difiere en estos virus, parece ser, en la posibilidad de contagio. Este virus ha logrado replicarse rápidamente en el tracto respiratorio antes de que ocurran los síntomas. Entonces, tú puedes ser contagioso sin darte cuenta de que tienes los síntomas y esto hace que estas personas que no tienen síntomas y son asintomáticos tomen un avión, viajen de un país a otro, contagien a un familiar, contagien a un amigo y esto es lo que ha hecho tan difícil el control de esta epidemia. Por esto es que este periodo asintomático, lo hemos llamado la atención en muchos videos que hemos publicado en las redes, es lo más difícil de poder protegerse. Entonces, pues tenemos que aducir que cada persona que está en contacto puede ser un portador asintomático. Y creo que esta diapositiva que surge del journal de corazón y trasplante de pulmón, y creo que esta es algo de lo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Primero pensábamos que era una enfermedad solo infecciosa, luego que era una enfermedad infecciosa, pero tiene una fase pulmonar muy fuerte, donde empieza una respuesta inflamatoria con un síndrome del macrófago. Esta respuesta inflamatoria va a llevar a una inflamación severa, alteraciones hematológicas que llevan al shock y la muerte. Y aquí abajo están las terapias que están descritas para cada una de estas fases, dentro de las cuales pues no entraremos a pormenorizar cada una de ellas, pero creo que está muy bien descrito en esta diapositiva. Entonces, pues, ¿cuál sería el mensaje que deberíamos llevarnos hasta este punto? Primero tenemos que protegernos nosotros mismos, porque al protegernos nosotros mismos cortamos la cadena de transmisión, protegemos nuestra vida y la de nuestros familiares. Se han hecho muchas series y entre el 10 y el 20% de la transmisión a nivel mundial está dado por el personal de salud. Y yo sé que lo que nos están escuchando son de personal de salud. Pero primero es protegerse uno mismo. Segundo, proteger a los pacientes. Y tercero, proteger la familia y la comunidad. Creo que este es un mensaje bastante importante. Entonces, con este cuadro clínico variable, con estos asintomáticos, no contamos con vacunas, se están desarrollando los primeros exámenes para probar la vacuna. No contamos con un tratamiento específico. Entonces, el trabajo en investigación es grandísimo. Hay 300, 400 trabajos aleatorizados en curso, pero cuando tengamos los resultados de esto, probablemente ya la pandemia se haya controlado. De todas maneras, pues tenemos que hacer énfasis en las medidas de prevención y el aislamiento social, que hasta ahora son las únicas que han probado una utilidad en el manejo de la epidemia. ¿Por qué? Porque la transmisión es por gotas respiratorias, contacto con secreciones y se especula acerca de si puede haber una transmisión vertical, si hay una transmisión sanguínea, una transmisión fecal. Entonces, pues tenemos que estar atentos a cualquiera de estos tipos de transmisión para poder cortar esa cadena de transmisión. Los ginecostetras y los médicos hemos tenido que adaptarnos básicamente en 3 áreas que trabajamos. La consulta, en el caso de los ginecostetras, la ecografía, en el caso de urgencias, hospitalización y en las unidades de cuidado crítico. Hemos tenido que adaptarnos porque evidentemente el virus nos ha puesto unos retos bastante grandes. Entonces, en la práctica ambulatoria, evidentemente tenemos que hacer un triaje, tenemos que saber exactamente si la paciente tiene fiebre o no y derivarla a un circuito diferente. Debemos hacerle una encuesta, una llamada telefónica para saber. Y necesitamos las mascarillas. La dificultad con las mascarillas surgió porque la OMS, el CDC, en principio dijeron que las mascarillas eran para el personal de salud y no hacían falta. La gente asiática decía, pero ¿cómo puede ser que una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, pues no sea bueno cargar una mascarilla? Y se dijo de todo tipo de cosas. Bueno, ya después, 15 días después, lo cual costó pues una cantidad de contagios, las mascarillas son de uso para todas las personas. Y
junto con la higiene de manos, que no tenemos que volverlo a repetir, pues es básico para poder lograr una desinfección adecuada. En el escenario de urgencias, pues tenemos que catalogar las urgencias que son prioritarias y tenemos que revisar, especialmente en obstetricia, esto lo he propuesto y debería ser universal, el tamizaje a todas las mujeres embarazadas que llegan a sala de partos. ¿Por qué defendemos ese tamizaje? Porque el tamizaje de la mujer embarazada, si se va a ingresar a hospitalización y no tiene una detección, esta paciente no solamente va a infectar al personal de salud, que probablemente al verla sana baje la guardia, sino que va a infectar a otras pacientes y puede infectar a su bebé cuando lo tenga amamantándolo si no toma las medidas, y este bebé en la sala cuna pues, puede contaminar a otras personas. Luego, lo que depende de una embarazada es bastante grande. Ahora, en términos de costo-efectividad, tratar a una mujer embarazada no tiene ninguna comparación con cualquier otro grupo poblacional. Entonces, pues el mensaje es estar atento a hacer el triaje, poder discriminar, hacer el distanciamiento y utilizar pues las mascarillas. Cuidado crítico es un tema bastante amplio, pero tiene que ver con un manejo multidisciplinario entre las pacientes obstétricas, perinatología, infectología, medicina interna, neumología, cuidado crítico, y todas estas estrategias que los que nos escuchan que son de cuidado crítico, pues ya las han implementado en muchos casos, y si no, pues las estarán implementando. Se ha hablado mucho de la pronación, el beneficio de la ventilación, las medidas anti-hipoxia, las medidas antichoque, todo esto pues metido dentro de un manejo interdisciplinario. Esto es lo que decíamos inicialmente: protegerse uno mismo, proteger a los pacientes y proteger a la comunidad. También hablábamos de los efectos indirectos que tiene el COVID, y con el Centro de Investigación de la Clínica La Misericordia decidimos desarrollar una encuesta. Los resultados los presentaremos mañana en una presentación que está organizando la Sociedad de Perinatología, pero quería adelantarles algo, y es que realmente el embarazo y el COVID hacen una mala combinación. Primero, porque las mujeres embarazadas son mujeres que están siempre preguntándose qué va a pasar, sobre todo si son primigestantes. Y ya el solo embarazo causa cierta ansiedad y cierta preocupación. Y si ese embarazo ocurre en un entorno donde no se puede ir al médico ni salir a la calle, las cosas se tornan más difíciles. Entonces, sobre casi 600 pacientes a las cuales le preguntamos si el coronavirus era peligroso para el embarazo, pues el 90% está en pánico y cree que sí. Pero cuando hicimos una pregunta más específica, si queríamos saber si el coronavirus puede producir malformaciones en el bebé, las cosas están muy divididas. La mitad de las mujeres no tienen ni ideas, ni sí ni no. Un 30% tiene la respuesta correcta, y es que hasta ahora esto no se ha demostrado, pero el 18% cree que sí puede producirlo. Tenemos los otros ítems que presentaremos mañana en la presentación de FECOPEN. Están todos cordialmente invitados. Los links están disponibles a través de la página y a través del Instagram, y podemos verlo el día de mañana. Pero quería resaltar de que realmente esta patología genera un estrés a nivel comunitario muy grande, y que debemos informar a las mamás sobre realmente cuáles son los problemas que presenta esta infección. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para el embarazo? Realmente la experiencia es muy limitada y no hay casos de malformaciones congénitas, y esto teníamos que decírselo a las pacientes, porque todavía hay un 20% que cree que sí y hay un 50% que no tiene idea si sí o si no. Y la transmisión transplacentaria, aunque está discutida y hay algunos estudios que ustedes han leído donde dicen que podría ser, pero que tal vez no, la mayor evidencia indica que no, y que por lo menos no es la vía de elección primaria para la transmisión del virus. La prematuridad iatrogénica es algo que está a la orden del día. Evidentemente, si uno revisa en las series, y sobre todo cuando empiezan a aparecer casos de series de muertes maternas, vamos a tener que tomar decisiones para proteger la vida del recién nacido, y aún nos va a poder costar la muerte de la madre. De todas maneras, después de las 34, 32 semanas, la mecánica ventilatoria podría mejorar si hay una extracción de un feto de ese tamaño en una paciente con una falla respiratoria. Es algo que tendríamos que manejar interdisciplinariamente y contando, claro está, pues con el
con el consentimiento de la familia. Eso es muy importante. Parece ser que pues, hay una tasa de bienestar fetal, de pérdida de bienestar fetal alto y el monitoreo electrónico continuo intraparto es necesario. En pacientes con neumonía, pues evidentemente hay mayor riesgo de prematuridad porque es posible que se opte por la terminación del embarazo y esa prematuridad puede ser más que todo iatrogénica y puede estar acompañada de se han descrito casos de infección por coronavirus que simulan una preeclampsia. Hay una serie que acaba de publicar el Hospital Clinic y donde han hecho énfasis en que el uso de los factores angiogénicos de los cuales disponemos aquí en la ciudad nos podrían ayudar a diferenciar entre lo que es la preeclampsia y lo que es realmente una afectación por COVID que puede parecerse bastante, sobre todo porque puede producir aumento de las transaminasas, puede producir aumento de la presión arterial. La muerte perinatal y la cesárea pues está bastante alta, sobre todo porque hay personas que opinan que por la transmisión fecal, lo cual todavía no está demostrado, habría un riesgo teórico de la transmisión cuando se hace un parto vaginal. Sin embargo, debemos recordar que el parto por cesárea aumenta la posibilidad de trombosis y esto es una de las preocupaciones porque la infección por COVID produce un trastorno en la coagulación y ha aumentado el número de trombosis y si le sumamos una cirugía nos da un puntaje muchísimo más alto. Entonces, si uno sugiere que todo tiene que ser por cesárea, puede resultar que al final, cuando salgan los estudios aleatorizados, resulte peor la cura que la enfermedad. La salud sexual y reproductiva es muy importante y durante toda pandemia, guerra y tragedia en la humanidad, proteger a las embarazadas y proteger los derechos sexuales y reproductivos de la mujer es una prioridad. Por eso tenemos que seguir protocolos rigurosos para poder protegernos del contacto y proteger a las embarazadas. Por el momento, pues no tenemos pruebas científicas que las mujeres embarazadas sean más vulnerables, pero el artículo de hoy pues desafía estos conceptos porque nos muestra cómo entre los contagios familiares no hubo complicaciones en el caso de estas 7 muertes maternas. Y esto puede ser por los cambios físicos que tiene la mujer embarazada, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que disminuye la capacidad pulmonar residual, disminuye la excursión diafragmática por el efecto de masa que produce el útero, y si la paciente tiene una infección respiratoria y una deficiencia respiratoria, pues tener una excursión diafragmática limitada no sería una buena idea. Entonces, la otra discusión grandísima es acerca de la lactancia. Hay grupos a favor, grupos en contra, y como todo, la lactancia tiene unas ventajas para el bebé altísimas y la mejor opción, si clínicamente la paciente está estable y puede limpiar y desinfectar las superficies contaminadas en los senos, en las manos, usar tapabocas, pues valdría la pena conservar la lactancia. Si no es así, tendría que extraerse la leche y bajo todas las condiciones higiénicas pedir a un familiar que le suministre la leche, porque hasta ahora el virus no se ha aislado en la leche materna. Entonces, pues si la paciente no está en condiciones de dar pecho, tendría que buscar un sustituto o una madre materna, un sustituto de la mamá. Bueno, muchísimas gracias. Estos eran los mensajes que quería traerles hoy y quisiera saber si hay preguntas con el mayor gusto. Muchísimas gracias, doctor Parra, por esa excelente presentación. Creo que aquí más de uno estaba interesado en saber cómo podría ser la relación entre la actual pandemia COVID-19 y las mujeres embarazadas. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Habilitan el micrófono, realizan la pregunta y luego lo cierran para que el doctor Parra pueda dar contestación. En caso tal de que prefieran, también pueden utilizar el medio de chat y yo estaré leyendo las preguntas. ¿Tenemos preguntas por chat o tenemos preguntas? Sí. No, por el momento todavía no tenemos preguntas por el chat. No sé si alguno de los asistentes participantes tenga alguna pregunta para realizar. Quisiera pues invitarlos mañana de todas maneras a la presentación que tenemos a través de Zoom, a través de FECOPEN. Si nos envían a tu correo o al mío los datos, podemos enviarles el link de la presentación para poder hacerlo y mañana pues presentaremos más datos sobre la encuesta.
Listo. Realmente, pues, en el embarazo ocurren... Ujú. ¿Tienes una pregunta? Sí, de hecho tenemos una pregunta. Se ha comprobado, bueno, Dylan Santiago pregunta si se ha comprobado transmisión vertical del COVID-19. Sí, realmente hay uno, dos o tres trabajos en los cuales la aparición de inmunoglobulina M y la aparición de pruebas positivas en los bebés ha sido en cuestión de horas y se presume que puede existir esta vía, pero no es una vía que sea preferencial o que ocurre en el 90-80% de los casos. Más bien ocurre como una cosa esporádica y esperamos que sean muy, muy, muy pocos casos, pero da la impresión de que puede existir una excepción a la regla y que sí hay alguna clase de transmisión. Perfecto. Lina Rodríguez pregunta, si una mujer tiene el virus, ¿hay estudios que hablan sobre impactos negativos para el bebé lactarlo, así la madre? Realmente, pues los estudios en lactantes han sido bastante buenos, primero porque el virus parece respetar bastante a los niños y lo otro que sucede también es que si se toman las medidas pertinentes y ahí hacemos énfasis en que todas las pacientes que ingresen a sala de partos deben tener una prueba. Deben tener una prueba. Esto es muy importante, porque si la paciente tiene la prueba y extrema las medidas, no debería tener ningún problema con la lactancia. Y los beneficios de la lactancia han sido demostrados en muchísimos, muchísimos estudios. Y hacer algo como suspender la lactancia o suspender los partos vaginales puede ser más contraproducente que beneficioso. Perfecto. Doc, con respecto al link del día de mañana, si usted quiere, me puede facilitar el link a mí para yo también entregárselo o enviárselo a los asistentes del día de hoy que estén interesados. De igual manera, pues nosotros tenemos un webinar programado sobre alergología. Ah, vale, Eh, perfecto. entonces, por los También es interesados, de 6 a 7, es de 6 a 7 sí, mañana. es de 6 a 7 mañana, correcto, sí, Ok, señor. el de nosotros es de 7 a 8, o sea que no hay sobreposición de horarios. Solo que Perfecto, vengo temprano. perfecto, aquí queda. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. No, He estado muy contento por hacer la presentación. Muy, muy amable. Miguel, el doctor Jesús Tapia quiere hacer un comentario, así que le damos la palabra al doctor Tapia. Doctor Tapia, ya puede activar su micrófono y podría hacer el aporte. Estamos todos escuchando. Gracias. Sí, hola, buenas noches. Primero felicitar a Miguel por su excelente presentación y bueno, nos da un amplio panorama sobre esta problemática de COVID y embarazo. Bueno, con relación a una apreciación que hacía Miguel sobre que toda paciente que vaya a trabajo de parto debería tener una prueba rápida. Eso es lo ideal que tengamos en estos momentos, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro país tenemos una inmensa limitación que es este tema de las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas no han sido o no han entrado en vigor y no han sido reguladas por el Ministerio de Salud porque les ha quedado mal el proveedor que iba a distribuirlas. Entonces, estamos quedando de manos atadas no solo con trabajo de parto, sino con muchos otros procedimientos quirúrgicos que pueden ser riesgosos. Recordemos que el trabajo de parto es un evento que genera aerosoles, entonces es un evento en el cual se va a exponer todo el equipo que esté en el trabajo de parto. De ahí la importancia que en el trabajo de parto se tengan todos los elementos de protección personal recomendados en el consenso, en la tabla de los elementos de protección personal. Entonces, teníamos esa limitación ahí con las pruebas rápidas. Todos anhelamos la llegada de las pruebas rápidas. Hay algunas por allí disponibles, pero bueno, con una baja confianza, por así decirlo. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay un artículo muy reciente de la New England Journal donde se encontró que en 215 embarazadas que llegaron a Nueva York se encontró una positividad
más o menos un 16%, y el 14% de los que entraron a trabajo de parto eran asintomáticas y desarrollaron los síntomas o durante o en el puerperio. Entonces, pues ahí se ve la gran necesidad de poder tener estas pruebas y, como dice el profesor Tapias, tener la protección para el equipo de salud, para la materna, para el neonato y para las otras gestantes. Por eso esos grupos de riesgos que él resalta son muy, muy importantes, porque esos eventos como el trabajo de parto, donde se generan aerosoles, y si adicionalmente sumamos la posibilidad de que el virus esté en las heces fecales, y como todos sabemos, en el trabajo de parto muchas de las veces hay contaminación fecal, pues haría más importante tener claro si la paciente tiene o no tiene la infección para extremar todavía aún más las medidas. Eso sería una cosa muy importante, me parece un aporte fundamental. Así es, doctor Parra. Pilar Santiago nos aporta el siguiente comentario. Con base al aporte que se acaba de hacer, ¿sería confiable un ELISA indirecto para diagnóstico rápido de COVID-19? Realmente las pruebas, lo mejor que podríamos hacer sería tener una combinación de ellas. Si pudiéramos tener inmunoglobulinas y saber cómo está el IgG y el IgM, la prueba rápida, y la paciente tener una PCR, pues realmente llevaríamos todo el espectro clínico para poder tener un diagnóstico preciso de si es una paciente que está en una fase asintomática, si es una paciente que ya tiene anticuerpos, si ya está curada, o si es una paciente que es infectante y está con su PCR positiva. No sé, Jesús, que nos puedas aportar al respecto. El doctor Jesús hace un comentario, dice, en ese se estima que puede estar el virus hasta 28 días. Imagínate. Entonces creo que lo ideal sería tener esta combinación de pruebas y contar con las inmunoglobulinas para saber en qué punto estamos con esa paciente. Porque Correcto. Realmente pues la combinación de las pruebas es la que nos va a dar un dato exacto de cómo tenemos que manejarla. Así es, doctor Parra. Bueno, de igual manera, muchísimas gracias el día de hoy por su excelente aporte con la presentación dada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero invitarlos a todos el día de mañana a nuestra charla sobre alergología y COVID-19. Doctor Parra, si tiene algunas palabras finales, adelante. No, felicitar a la Clínica de la Misericordia, Felipe, y a todo su equipo por hacer esta plataforma para llegar a las personas con información, con cosas interesantes y de actualidad. Felicitaciones y muchas gracias nuevamente por la invitación. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, muy buenas noches. Los esperamos muy atentamente el día de mañana con el doctor Alfonso Cepeda, alergólogo, quien estará dictando la charla. Estaré enviándoles el link a sus correos para la confirmación. Muchísimas gracias y tengan una excelente noche.